Amén. Así que dispón tu corazón, empieza a apagar tu celular, empieza a ponerlo en vibración, empieza a ponerlo en modo avión, modo Cristo. Tu mente, tu corazón, tu alma, tu vida, modo Cristo. Amén. Dios te bendiga. Con nosotros el apóstol Guido Nisperusa. Me gusta ver a mi esposa sonriente. Cada vez que sonríe se ve más hermosa, más bonita. Por eso es que me gusta que la esposa esté sonriente. A mí no me gusta verla cuando está así molesta, un ambiente raro, porque el corazón alegre que dice la Biblia hermosea el rostro, pero cuando la gente está brava se pone feo, pone fea. Entonces, porque uno no quiere ver algo que le cause mala impresión o molestia, uno quiere ver algo que le alegre el corazón. Y de hecho la Biblia dice que la gracia que Dios le da a la mujer es para alegrar y satisfacer el corazón del hombre. Así que, mujeres que están aquí, usted tiene que ser de espíritu afable y apacible, llena del Espíritu Santo para que esté llena de gozo, para que cuando usted le sonría a su esposo, ese hombre quede derretido y quede bendecido, porque eso es lo que la Biblia dice. Porque el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Tú sabes lo que significa eso? El que haya esposa, haya el bien. ¿Tú sabes lo que es el bien de Dios? El bien de Dios tiene muchas implicaciones desde el idioma original, que es el tov, T-O-V, el tov. Algunos le dicen como el tov de Dios. El tov de Dios es lo bueno, lo grandioso, lo que te bendice, lo que te conviene, lo que te favorece. Es decir, todo lo bueno, todo lo que implica desde esa palabra bueno, es la esposa o la mujer para el hombre. Es decir, que Dios a través de la mujer expresa todo lo bueno y lo bondadoso y lo grandioso que Él es. Imagínate eso. O sea que la mujer es el regalo de benevolencia, de lo bueno, de lo amable, de lo bondadoso, de la bendición de Dios. La mujer porta todo eso. Pero cuando la mujer está rabiosa, la mujer no porta eso, sino que, my God, la Biblia dice que mejor es estar en el terrado de una casa, fuera en la terraza, que con casa espaciosa, con mujer llena de contiendas. Imagínate eso. Entonces la mujer tiene el poder para cambiar un ambiente. La mujer tiene, por eso dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Porque la mujer es la ayuda idónea del hombre para propiciarle el ambiente adecuado, propicio, para que el hombre se sienta como pez en el agua. En pocas palabras. Eso es una parte, y eso no era la predicación, pero es una parte. Mi esposa me inspiró. Entonces, en esta mañana le damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos en Jesucristo. Es una bendición para nosotros y yo estoy seguro que el Señor está más contento que yo de que tú estés acá, de que usted esté acá, de que Dios te haya traído. La hermana Milagro, yo le llamo a ella la hermana Milagro. Un día esto vas a contar tu testimonio aquí, ¿oíste? Vas a venirte exclusivamente a contar todas las maravillas y los milagros que Dios ha hecho contigo. Esa es la mujer milagro. No voy a decir nada, pero esa es la mujer que tú puedes invitar, Mailet, a tus reuniones para que testifique del poder de Dios. Ahí donde tú la ves, ya sabes. Entonces, en esta mañana nos gozamos en Dios. Doctora, te ves bien. Hoy estás más radiante. Amén. Entonces dile al que está a tu lado, qué bueno que estás. Dile, me gusta verte sonreír, me gusta verte alegre, feliz. Jason Taylor, Dios te bendiga y te sane prontamente para que sigas proclamando a Jesucristo con tu vida. Y a todos los hermanos que están aquí, los que están conectados, los que están en casa, desde aquí les enviamos una bendición grandísima. Los que están en Caracas, en Venezuela, que Dios les bendiga a ese grupo ahí de Ailín, que la gloria de Dios les cubra y les llene y les tengan experiencias sobrenaturales con Dios. Los que están en casa también. Bueno, Dios
ha puesto en mi corazón, recuerden que nosotros tenemos un tema, hoy lo cerramos, para que entremos en una nueva serie el próximo mes, Dios mediante. Pero hoy quiero cerrar, Dios me dio el cierre de esta serie que estábamos hablando. ¿Se acuerdan de qué estamos hablando? A ver si alguien se acuerda. ¿Alguien se acuerda de qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema que Dios nos ha dado en este tiempo, en este mes? Tiempo de... Ponte un 10, mi hermana. La hermana Onelis, my God, Dios te va a usar poderosísimamente, mi hermana. Así que prepárate porque tu casa va a ser un escenario de bendición para la gente del barrio. Eso va a ser una bendición. Bueno, estábamos mirando el tiempo de glorificar al Señor Jesús y vimos muchas razones bíblicas por las cuales glorificar a Jesús. Dimos demasiadas. Uno, que Jesús es Dios, creador. ¿Recuerdan eso? Que todo fue creado en Él. Que todo fue creado en Él, por medio de Él. Que todo fue creado para Él. Es decir, que toda la creación es un regalo para Jesús de parte del Padre, porque la creación es el legado o herencia del Padre a Jesús como hijo. Usted es un regalo. Recuerden que la iglesia todavía es lo más especial. De entre todas las cosas que Jesús heredó del Padre, lo más precioso, por lo cual Jesús dio su vida y derramó toda su sangre, fue por la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Las cuatro paredes o tú? Este lugar es la embajada. ¿Este lugar qué es? La embajada. ¿Y quiénes son los embajadores? Nosotros. Entonces, esta es la embajada del reino. Nosotros somos los embajadores. Este es el templo donde se reúne la iglesia, porque la palabra iglesia son los convocados y llamados para consolidar y conformar una asamblea. Es la gente. La iglesia significa asamblea, reunión, congregados, llamados a ser parte de un consejo de gobierno. Escuche bien eso, en la connotación bíblica de la palabra iglesia, de la palabra griega eclesía, la eclesía de Jesucristo es una entidad de gobierno para decretar, para atar, desatar, para establecer autoridad, para establecer dominio, reino, para establecer reino, para declarar libertad o cautivar a alguien, para desatar, para liberar o para atar, para apresar, para arrestar, porque la iglesia es la agencia de gobierno de Dios en la tierra. Así que no cree que usted solamente es alguien que cree en Dios y que ya no. La iglesia es una entidad de gobierno. Por eso se llama la eclesía. Búsquelo en el contexto bíblico, en griego, en el imperio romano, en qué orden jerárquico de gobierno aparecía la eclesía. Porque eso es una figura de gobierno. Y Cristo a través de la iglesia gobierna. Amén. Así que usted es una persona de autoridad. Por eso es que Cristo nos dio autoridad. Cristo nos dio poder, nos dio autoridad y nos dio poder. Autoridad para mandar, poder para hacer y crear. Y esa es la iglesia. La iglesia no es una iglesia débil. La iglesia no es una iglesia pobrecita. La iglesia es una iglesia bendecida. ¿Aló? ¿Por qué? Porque fuimos creados en Cristo y para Cristo. Esa es la iglesia. Y Cristo es el Señor y Cristo es Dios. Cristo es nuestro Señor, Salvador y Dios. Y usted está aquí con propósito. Usted está aquí porque Dios te trajo. Usted está aquí porque Dios quiere que tú aprendas quién tú eres. Usted está aquí porque Dios quiere que usted aprenda quién es usted, qué es usted, cuál es su propósito y cuál es su destino. Porque en el mundo estábamos sin identidad, sin propósito y sin destino. Pero Cristo nos trae a su luz para revelarnos quiénes somos, para decirnos quién soy, para decirte quién eres, para decirnos quiénes somos, a qué hemos sido llamados y hacia dónde vamos. Es destino.
Usted en Cristo no se pierde. Usted como iglesia, usted avanza. Usted no va a retroceder. Usted crece. Usted se va a multiplicar. Usted va a prosperar porque usted es la iglesia de Cristo. Una iglesia gloriosa. Ok, pero como iglesia de Cristo, recuerde, Cristo es Dios. Cristo es el Creador. Cristo es el Señor. Nosotros fuimos creados en Él y fuimos escogidos en Él para salvación. Todo eso ya lo hemos dicho. Pero hay algo que Dios quiere que usted y yo como iglesia tengamos en cuenta y consideremos, y es lo que la Escritura dice en 2 de Corintios capítulo 4, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al versículo 6, ya que nosotros hemos entendido que nosotros somos la iglesia del Señor, que nosotros somos la imagen visible del Dios invisible aquí en la tierra, la iglesia. En Cristo, nosotros tenemos una responsabilidad como ciudadanos del reino. Y eso hace parte de nuestra identidad, hace parte de nuestro propósito y de destino de Dios aquí en la tierra. Usted aquí en la tierra no está solamente para comer yuca y queso. Usted está aquí para cumplir un propósito. Mira cómo les ama esas hermanas su deleite. La Biblia dice que mayor es el que sirve que el que es servido. Así que esas princesas del Señor que están sirviendo, démosle un fuerte aplauso al Señor por ellas. Cafecito a la mesa, my God. Ese es el reino, solamente el reino. Ok, Mr. Jacob, usted es el socio allí para leer con voz fuerte. Ven, ponte aquí y léeme aquí con voz de trompeta. Me vas a ayudar con la lectura. Sí. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 4, del versículo 1 al 6. Tengo que ponerlo porque él está llamado a servir al Señor. Él va a predicar, él va a ser un pastor, él va a ser un ministro, profeta de Dios, de su deleite y a las naciones. ¿2 Corintios qué? Capítulo 4, versículo 1 al 6. Bueno, vamos a leer la palabra bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios, la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Gracias, brother. Está dando tus pininos. Gloria al Señor por ese pasaje. Vamos a desglosar y a mirar detalladamente lo que Dios quiere darnos a través de ese pasaje. Recuerde algo importante que leímos en ese texto para que nos fundamentemos y contextualicemos hacia dónde vamos. La Biblia dice que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿Cómo que te llamas tú? Jeremy. Y el otro es Jacob. Ok. Jeremy. Jesús es la versión invisible. Jesús es la versión visible de Dios, del Dios invisible. La versión invisible de Dios
el Padre, la versión visible es Jesús. Hay una versión invisible de Dios, pero hay una versión visible. La versión visible de Dios es Cristo. Es decir, que si tú quieres conocer al Dios invisible, tienes que conocer al Dios visible, porque el Dios visible te muestra y te enseña al Dios invisible, porque el Dios visible es la imagen del Dios invisible. Entonces Dios es invisible. Dios en su naturaleza es invisible porque Dios es espíritu y es sobrenatural y Dios se esconde en sí mismo. Imagínate, la Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible. La única forma de Dios poderse conocer es que Él mismo salga de su escondite y se muestre. Si Dios mismo no se muestra, es decir, no se revela, nadie lo conoce. Pero Dios creó al hombre para que el hombre le conociera. El deseo de Dios con el hombre es que el hombre le conozca. Dios quiere que le conozcamos. Dios no quiere ocultarse. Dios no se está ocultando de ti. Pero lo que pasa es que Dios, en su naturaleza, en su dimensión, Él está oculto a nuestra realidad física natural. Porque Dios es espíritu. Pero hay algo bueno e importante que tú debes conocer, que los hemos estudiado acá, es que el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios es primeramente un ¿qué? Un espíritu que tiene un alma y que vive en su propio cuerpo. Ese es el ser humano, según la escritura, desde Génesis, y lo lees en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, donde el ser humano es un espíritu que tiene un alma y que vive en su propio cuerpo. Por tanto, el espíritu humano, que es el corazón del hombre, que es la esencia del hombre, fue creado por Dios para que tenga conexión con Dios, con el mundo espiritual, sobrenatural de Dios. El espíritu del hombre fue creado por Dios para que pudiera conectarse, entrar en comunión, en relación, en unidad con Dios, porque Dios es espíritu. El cuerpo fue dado para esta dimensión natural. Por eso es que tú y yo tenemos cuerpo, para poder estar sentados aquí donde estamos, tomar cafecito y muchas otras cosas que pertenecen a esta dimensión natural, el cuerpo. Pero hay algo que está entre el espíritu y el cuerpo, que es el alma. Y el alma es la autoconciencia, la personalidad, donde usted tiene emociones, reacciones, con las emociones usted reacciona. Por eso le dije a mi esposa, cuando te sonríes, emociones, el rostro se hermosea. Las emociones. Pero también está la mente, que hace parte del alma. El razonamiento, el entendimiento, la capacidad lógica, sentido común, la capacidad de pensar, de planear, de proyectar. Esa es la mente y hace parte del alma. Las emociones hacen parte del alma, pero hay algo que es mucho más poderoso en el hombre y es donde está la fuerza de lo que define al ser humano como hombre y como persona y como ente libre creado por Dios, y es la voluntad. La voluntad es lo más poderoso que ni Dios mismo viola de sus criaturas y en especial del ser humano y del hombre, porque el hombre es quien determina y decide. Por eso Dios le dio libre albedrío, o Dios le dio voluntad o volición, como algunos dicen. Es decir, tú tienes la capacidad de decidir, voy o no voy. ¿Lo acepto o no lo acepto? ¿Me caso o no me caso? ¿Acepto el trabajo o no lo acepto? Es decir, tienes capacidad de decidir. Eso está en el alma. Y el alma es el intermedio entre el mundo espiritual y el mundo físico. El alma es la autoconciencia, la personalidad en ti.
Tú sientes, tus sentidos, todo funciona desde el alma. Pero el espíritu es para la dimensión espiritual. De hecho, las cosas que acontecen en el espíritu, tu alma muchas veces no entiende lo que acontece en tu espíritu. Por eso es que Dios, cuando Dios habla, Dios no habla directamente. Cuando Dios habla directamente, Dios no habla al alma. Dios no habla a tu mente, ni Dios habla a tus emociones, ni Dios habla a tu voluntad. El conducto determinado por Dios regular para Él hablar es el Espíritu, porque el Espíritu es el único que tiene la capacidad dada por Dios para recepcionar y conectarse con la atmósfera, con el Wi-Fi de Dios. Solamente el Espíritu es la antena que puede detectar y conectarse con Dios y recibir de Dios las visiones y revelaciones que Dios mismo imparte. Ayer le hablábamos a los chicos en la reunión de jóvenes, hablábamos de que ¿cuántos pueden ver aquí la señal Wi-Fi? ¿Cuántos pueden ver aquí la frecuencia Wi-Fi? ¿Alguien la ve? ¿Alguien la siente? ¿Alguien la huele? ¿Alguien la oye? No, nadie. ¿Pero existe o no existe? Sí, sí existe. ¿Y por qué sabes que sí existe? ¿Por qué sabes que sí existe y tú no, ni lo ves, ni lo sientes, ni lo oyes, ni lo hueles? ¿Cómo tú me verificas, me certificas? No, pero yo sé que sí hay señal. Todos decían que sí. Todos afirmaban que sí había, porque ellos sabían que sí había. Entonces yo dije, ay, sí hay, ¿por qué tú no lo detectas? ¿Por qué no lo sientes? ¿Por qué no lo ves? ¿Por qué no lo dices? ¿Por qué no? Y alguien dijo, Isaac dijo, porque se necesita un aparato especial para poder detectarla y poder conectarse. Que tenga antena. ¿Que tenga qué? La antena, porque la antena es la que detecta las frecuencias, la zona, el ámbito, la frecuencia. Y en ese ámbito, en esas frecuencias hay mensajes, hay palabra, hay audio y hay video allí corriendo en esas frecuencias. Hay un movimiento allí, hay un río de información, un tráfico de información que está a través de esas frecuencias. Pero tú no las ves ni las oyes. Pero necesitas un aparato que tenga una antena y que pueda conectar esas frecuencias y que pueda decir, y que apenas las detecta, inmediatamente le aparece hasta el nombre. ¿Qué frecuencia es y a quién pertenece? Tremendo eso. ¿Cómo no solamente detecta la frecuencia, sino que sabe qué frecuencia es? Quiere decir que la atmósfera está llena de frecuencias. Y que cada frecuencia puede ser decodificada y puede ser detectada. Pero se necesitan equipos especiales que tengan antena. Y yo le decía, le hago la pregunta ahora. Ustedes ven a Dios. Ustedes oyen a Dios. Ustedes sienten a Dios. Ustedes pueden oler, pueden probar a Dios. No. Y les pregunto, Dios se puede probar. Dios se puede sentir. Dios se puede ver. Y dijeron, no. Y digo, ¿quién dijo que no se puede? ¿Quién dijo que no se puede? Lo que pasa es que tú no estás utilizando el aparato, la antena que conecta con Dios, que se enlaza con Dios, porque estás en modo off y en modo avión, en la antena y en la opción que se llama espíritu. Porque el espíritu es quien tiene la antena y la capacidad para detectar, para conectarse, para enlazarse con Dios. Pero como estás en modo avión, estás apagado, estás en modo off, estás dormido, no tienes tu espíritu en modo on, encendido. Tienes que encender tu espíritu, avivarlo, despertarlo, para que pueda detectar la frecuencia de la atmósfera celestial, de la atmósfera del reino. Pastor, ¿y cómo despierto en mi espíritu para que pueda conectarse con el reino de Dios? ¿Cómo hago, pastor? Pregunto. Gracias, brother.
Ambos. La Biblia dice que mayor es el que sirve. ¿Usted sabe lo que es servirle a un apóstol, a un profeta, a un pastor, a un maestro? La Biblia dice que el que honra al profeta, recompensa de profeta recibe. Y la Biblia dice, haber precioso en el hombre es la diligencia, porque el hombre diligente delante de los grandes estará y no de los de condición baja. Porque la mano diligente señoreará. Por eso es que Dios quiere que usted tenga espíritu de servicio, de siervo, de servicio. Porque en el reino de los cielos quien gobierna es el que sirve. Y el grande no es el que es servido. Los grandes le están sirviendo a usted. Así que usted no se crea al grande porque le están sirviendo el café, no. Los grandes son los que le están sirviendo a usted. Porque Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y poner mi vida en rescate por ustedes. Así que ahí está la grandeza. Cambia el chip. Gracias, brother. Gracias, brother. Dios ponga 100 hombres que te ayuden cuando estés en el ministerio, su deleite, pastoreando. Dios te dé líderes que sirvan contigo. Porque lo que el hombre siembra, eso recoge. ¿Qué activa tu espíritu? Entonces, si tu espíritu está en modo off, apagado, desactivado, modo avión, ¿qué señal va a detectar? ¿Cuándo va a sentir a Dios? No, tú estás en modo off y en modo avión para Dios, pero estás activo para las redes sociales, estás activo para chatear con el amigo que está por allá, con la amiga que está por fuera, conectando, pero estás ¿qué? Desconectado de Dios. El hombre se conecta más con su realidad virtual que con la realidad espiritual. Y la realidad virtual es fantasiosa, es un mundo irreal. Le comentaba a los jóvenes ayer que hay una película donde la vida ya no va a ser la realidad, sino la virtualidad. No sé si han visto esa película donde todo el mundo está desde su casa metido con un casco puesto en la cabeza, y en el mundo virtual él tiene otro personaje, tiene un avatar por allá que lo representa, e interactúan solamente en el mundo virtual y jugando todo el mundo. No viven la realidad, pasan horas y horas todo el día conectados allá, viviendo un mundo irreal, un mundo virtual. Yo digo, oye, ¿qué tal si el cristiano se conectara con el reino de los cielos e interactuara con el reino de los cielos y accesara al reino de los cielos y comenzara a ver y a moverse en el mundo espiritual? My God, eso sería glorioso. Porque el ser humano tiene la capacidad para vivir en dos mundos. Escucha bien lo que estoy diciendo. En dos dimensiones. Tenemos la capacidad para estar conectados con Dios 24/7, 365 días del año, los 100 años de vida que vas a vivir. Tenemos esa capacidad porque Dios nos dio espíritu, porque Dios nos hizo espíritu. Pero si tu espíritu está muerto, si tu espíritu está dormido, está apagado, necesitas a Cristo para que Cristo te dé vida. Porque el espíritu está en modo off y el modo avión apagado cuando está muerto espiritualmente. ¿Y qué mata al espíritu? El pecado. El pecado mata al espíritu. No hay otra cosa que mate al espíritu del hombre, sino el pecado del mismo hombre. Porque cuando Dios creó a Adán, lo creó vivo espiritualmente, lo creó sano emocional, mental, mente, en su voluntad, en su personalidad y sano en su cuerpo. Pero Dios probó al hombre cuando puso en medio del huerto el árbol del conocimiento del bien y el mal. Dios le dijo, no comas de él para que no mueras, porque el día que comas de él ciertamente morirás. El hombre comió y el hombre murió espiritualmente. El hombre vivió casi 1000 años después, andando desde su personalidad, andando desde su alma, siendo gobernado por su alma, porque su espíritu había muerto. Porque lo primero que mata el pecado de Adán,
Lo primero que mató fue el espíritu. ¿Y qué es la muerte del espíritu? Es desconexión con Dios. ¿Qué pasa cuando no hay internet? No puedes hablar con nadie. Ni siquiera llamar a nadie, porque ya todo está enlazado ahora que ni siquiera uno puede, porque no hay antena, no hay señal. Queda uno desconectado. No hay conexión. No hay conexión. El hombre, desde que pecó, perdió la conexión con su Creador. El hombre perdió el acceso a la dimensión de Dios, a la naturaleza de Dios. El hombre perdió el acceso a la gloria de Dios. Por eso el hombre vive desconectado de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado separó al hombre de Dios y lo destituyó y lo sacó de la gloria, de la dimensión de la gloria de Dios. Pero Dios no quiere que el hombre esté desconectado. Pero el diablo sí quiere que esté desconectado, porque estar desconectado de Dios es estar muerto. Y cuando tú estás desconectado, tú no sabes qué está pasando. Tú no sabes qué está pasando. Porque tú no sabes qué Dios está diciendo. Tú no sabes qué Dios está haciendo. Y vives ajeno e indiferente a Dios y vives consciente de ti mismo. Como no tienes conciencia de Dios, tienes conciencia de ti mismo. No, yo solamente vivo de aquello que tengo conciencia. Si yo no tengo conciencia de Dios, ¿para qué voy a vivir de un Dios que no tengo conciencia? Si no es real, si no existe para mí. Por cuanto estoy muerto para Él y Él no es para mí, porque estoy desconectado, estoy desligado. No voy a saber nada de Él, no voy a poderle oír, no voy a poder conocer de Él, no voy a sentirle. Por tanto, vivo ensimismado, vivo fuera de su ambiente como el animal que ya dejó el agua y ahora camina por tierra. Cambió de condición. Hay animales que pueden estar en el agua y que pueden estar en tierra. Salieron del agua y ahora se quedaron en tierra. Pero tienen la capacidad de estar en el agua y de estar en la tierra. Nosotros tenemos la capacidad de estar en el espíritu y de estar en la dimensión natural. Pero el pecado de Adán le mató el espíritu al ser humano. El pecado de Adán le mató el espíritu. ¿Cómo lo mató? Lo separó de Dios. Porque muerte en la Biblia, la muerte tiene una connotación de separación. Muerte espiritual, separación del Espíritu de Dios. Muerte natural, muerte física, separación del espíritu y del alma del cuerpo. Esa es la connotación de muerte. Separación. Por eso Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Isaías 59:1 dice, pero tus iniquidades y tus rebeliones te han dividido, te han separado de mí. Han hecho división entre tú y yo. El pecado nos separa de Dios, porque Dios es santo. Pero Dios no quiere que el hombre esté muerto espiritualmente, porque no fuimos creados para estar separados de Dios, por cuanto Dios anhela que estemos en Él y con Él, porque de Él salimos. Recuerden de dónde salió el hombre. ¿De dónde salió el hombre? Jacob Jr. Te digo Jacob Jr. porque aquí hay uno más grande. ¿De dónde salió el hombre? El hombre salió del Ruaj de Dios. El Ruaj es el espíritu. Y el espíritu es lo más profundo y es lo más especial que Dios tiene. Es la esencia misma de Dios. El hombre salió del interior de Dios cuando lo sopló. El hombre salió del vientre, del interior de Dios en Cristo, porque todo fue creado en Él, formado en Él. Y cuando Cristo sopló, el Espíritu Santo dio a luz al hombre. El hombre fue soplado. El hombre salió de Dios, de las entrañas, de la naturaleza de Dios. El cuerpo salió de la tierra. Polvo eres,
Al polvo volverás, porque del polvo fuiste formado o tomado. Por tanto, tu espíritu es sobrenatural, tu cuerpo es natural. Pero Dios no quiere que usted viva naturalmente, gobernado por su alma, gobernado por emociones, emociones que reaccionan y que las emociones hoy están aquí, mañana están acá. Ni siquiera mañana, ahora. Dile algo para que veas tú cómo cambia de una vez. Reacciona, las emociones son para reaccionar. Las emociones no son estables. Por eso uno no puede andar por emociones. Uno no puede andar por el alma. Uno no puede andar por emociones. Uno no puede andar por el alma. Uno no puede ser almático. El hombre no fue creado para ser almático, para ser gobernado por el alma. Porque por ser el hombre gobernado por el alma, va de mal en peor. El hombre fue creado, diseñado por Dios para gobernar desde el espíritu. Pero como el espíritu está apagado, está muerto o dormido, desconectado de Dios, entonces el alma es el que gobierna, el alma es el que te dirige. Y el diablo habla a tu alma. El diablo sí te habla a tu alma. Y provoca tus emociones, y provoca tus sentidos, y te pone palabras. Y te habla, es que tú no sirves, es que tú no vales, es que tú no eres nadie, tú eres un don nadie, tú no vas a alcanzar, a ti te aborrece todo el mundo, tú para qué naciste, eres lo peor de la tierra, tú lo que te mereces es la muerte, mátate. Así hablan los demonios al ser humano, mátate, pero mátate, tírate del edificio, pero mátate, cuélgate de ahí, pero mátate. Eso es lo que dice el diablo. Incitando, porque él vino a robar, matar y destruir. Y habla a tu alma. Y la guerra más grande que él tiene el ser humano es en su mente. Y la mente es el alma. En sus emociones. Y eso es el alma. En sus decisiones, lo hago, no lo hago, me tiro, no me tiro. Alma. Pero Dios quiere darle vida. Por eso es que Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida de la cual se habla allí no es del griego bios. No es del griego bios, que es vida biológica, natural. Existencia en esta tierra, no. Es la palabra griega zoe. Zoe, que es vida del espíritu, vida espiritual, vida sobrenatural, vida eterna, vida que permanece, vida de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. ¿Por qué Jesús vino para que tengamos vida? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Efesios 2:1. Que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso es que Cristo paga la deuda por tu pecado y mi pecado, para que la muerte sea quitada de ti y entre la vida, que Él mismo es la vida. Entonces Dios quiere que tu espíritu viva, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de ¿qué? De vivos espiritualmente. Porque Jesús, alguien le dijo a Jesús, Señor, yo te seguiré, pero deja que primero sepulte a mi padre. Cuando sepulte a mi padre, entonces yo voy y te sigo. Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. ¿Tú has visto a un muerto enterrando a otro muerto? ¿Qué quiso decir Jesús entonces? ¿O Jesús estaba loco en lo que dijo? Vuelve a repetir, a ver, vuelve a repetir, Señor. ¿Entierren a quién?
Vuelve a decirlo, vuelve a decirlo. Vamos, Sebastián, vamos, predicador. ¿A los muertos qué? Que los que están muertos espiritualmente entierren al muerto. Eso es lo que está diciendo. Los que están muertos espiritualmente entierren a sus muertos. Pero tú, ven y sígueme. Es decir, si es para enterrar al cuerpo de tu papá, deja que los que están muertos entierren al cuerpo de tu papá que está muerto, que va a morir. Y tú ven y sigue, o ya se murió. Deja que los muertos espiritualmente entierren a su muerto físicamente, a su cuerpo, al cementerio. Miren, oye, Jesús, ¿qué pasó con las emociones y los sentimientos de Jesús allí? Desconsiderado. Entonces, es que él no se había muerto todavía, pero él quería seguir a Jesús cuando su papá se muriera para enterrarlo. Porque él sabía que seguir a Jesús era a donde él fuera, pero él quería primero despedir y enterrar a su padre. Y Jesús fue radical y le dijo, si tú quieres seguirme, ven, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque para seguir a Cristo, tú tienes que desligarte de toda conexión emocional para entrar en la conexión espiritual. Porque hay cosas a las cuales tú estás conectado emocionalmente que no te dejan conectar espiritualmente con Dios. Y tú tienes que renunciar, morir a las conexiones emocionales para conectarte con el Dios espiritual. Una conexión emocional. A ver, quiero ejemplo para no ser yo el predicador, para después el pastor me está tirando, ¿no? Vamos, predicador. Sí, una conexión emocional que me puede impedir conectarme espiritualmente con Dios. A ver, yo no voy a meter en camisa de al Jacob Bush. ¿Cómo? Las añadiduras. Ejemplo. Ajá. Ok. Ese es un buen ejemplo. Ese es un buen ejemplo. ¿La qué? Las emociones. Las emociones, lo que ella dice es ser rabioso. Que por todo te da rabia, porque andas en tu alma. Recuerda que emoción es alma. Recuerda que el alma es emoción, pensamientos y voluntad. Pero hay cosas en las cuales tu alma está apegada y que te gobiernan y te dominan. Pero por lo general son atractivas, son deleitosas, pero son pecado. Una de las cosas que afecta hoy, el celular. Tú por estar pegado al celular no prestas atención a la palabra de Dios. Una de las cosas que más hoy distrae al ser humano es el celular. Increíble, pero sí. Por eso cuando venimos a la iglesia, es el tiempo de Dios, debemos ponernos en modo avión para el celular, modo on para Cristo. Son cosas emocionales. Eso es adrenalina del cerebro para las emociones. Y las emociones se ponen alegres, comienzan a saltar y brincar. Apego ansioso, mira eso, apego ansioso. Esas cosas impiden de que uno espiritualmente se conecte con Dios. Te sacan de la realidad, de la verdad de Dios, del ámbito sobrenatural para conectarte con el emocional. Porque esa es tu alma conectada, tu alma gobernándote y dirigiéndote. Esa es tu alma conectada, el alma.
Ese es el alma. Y esa es la conexión que impide que te conectes espiritualmente con Dios. Y nosotros, Dios nos creó y nos diseñó para que estemos conectados espiritualmente con Él, porque Dios es espíritu. Pero como un espíritu que está muerto en delitos y pecados va a amar y a interactuar con un Dios que ni siquiera ve, ni siente, ni oye, ni lo percibe? Te va a ser aburridor, va a ser apático, indiferente. ¿De qué tú estás hablando, pastor? Si yo no veo a Dios, yo no lo siento, yo no lo oigo. Y yo me siento igual como llegué. Yo me siento igual como llegué, que es lo peor, así que termina rápido que me voy. ¿Por qué pasa eso? Porque tu espíritu está apagado, porque tu espíritu está muerto, está desconectado de Dios, está en modo off. ¿Y qué lo puso en modo off? El alma. Porque quien te lleva a pecar no es tu espíritu, quien te lleva a pecar es tu alma. Por eso es que la Biblia dice que el alma que peca, esa muere, esa morirá. El alma que pecar, esa morirá, porque el espíritu del cristiano nacido de nuevo no peca ni practica el pecado. Entonces, ¿quién practica el pecado en nosotros? Quien practica el pecado en nosotros somos nosotros mismos, nuestra alma. Y nuestra alma pecaminosa, que tiene inclinación al pecado, es la que tiene que arrepentirse y tiene que cambiar su forma de pensar y tiene que alinear sus emociones y su voluntad con la palabra de Dios. Por eso es que lo que nace de nuevo no es el alma, sino el espíritu, porque en el espíritu es donde está la vida de Dios. Por eso Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia en nuestro espíritu. Y una vez que tu espíritu está vivo, Dios tiene un ambiente donde estar. Dios tiene con quien conversar. Dios tiene quien le adore ahora. Dios tiene a alguien que lo pueda representar, que lo pueda entender, que lo pueda ver, que lo pueda conocer, que le pueda recibir y a quien Él pueda tocar y a quien Él pueda impartirle bendición a través del Espíritu Santo. Y es tu espíritu vivo. Por eso Jesús dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Esto no es religión, hay que nacer de nuevo. Porque la religión no te da nuevo nacimiento. El único que te da nuevo nacimiento es Cristo. El único que te hace que seas hecho hijo de Dios es Jesucristo. Porque no todos los seres humanos son hijos de Dios. ¿Qué son, Jacob? Sí, pero todos los seres humanos somos ¿qué? Criaturas de Dios. Y entre las criaturas no todos son hijos de Dios, sino que hay hijos del diablo y hay hijos de Dios entre las criaturas, consciente o inconscientemente. Consciente o inconscientemente, porque el espíritu en la condición de pecado está muerto, y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por eso Jesucristo dijo, vayan y prediquen el evangelio ¿a quién? A toda ¿qué? A todo hijo de Dios. A toda ¿qué? Criatura. El que cree y es bautizado será salvo. El que no cree será condenado. ¿Por qué será condenado? Porque ya está muerto. Porque Dios no va a condenar a uno que está vivo. Y si está vivo es porque Él le dio vida. Y si está vivo es porque Él está en la dimensión de la vida. Es porque tiene a Cristo. Porque Dios reconoce solamente a los que tienen a Cristo por dentro. Solamente los que tienen a Cristo por dentro tienen la vida. Porque el que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Por tanto, Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo no vino a levantar un pueblo religioso. Cristo vino a levantar a hijos. Cristo vino a darle vida a los que estaban muertos. Y Cristo no vino a condenar al pecador. Cristo no vino a condenarme a mí. Cristo no vino a acusarme a mí y a señalarme a mí que soy pecador en mi condición pasada de pecado. Cristo no vino, te voy a mandar para el infierno, te vas a morir, te voy a matar, te voy a mandar para el infierno. Cristo no vino a eso. Cristo dijo, te amo tanto
que te lo voy a demostrar. Porque yo siendo Dios me hago hombre para tomar tu lugar. Y lo hago porque te amo. Y voy a pagar tu deuda. Y voy a morir por ti. Voy a morir por tus pecados, porque mi misión es sacarte del infierno. Mi misión es sacarte de la muerte. Mi misión es darte vida, porque yo he venido para que tengas vida y para que la tengan en abundancia. Y mi sangre te va a lavar de todo pecado, de toda rebelión, de toda iniquidad. Y haré de ti un nuevo hombre, una nueva creación, un hijo de Dios, una nueva raza. Porque el Hijo de Dios en Cristo hoy es una nueva raza, es un nuevo linaje de hombre. No somos del linaje de Adán, somos del linaje de Cristo, que es el nuevo hombre. Y el linaje de Adán era la versión beta de hombre, pero Cristo es la versión original que va a permanecer para siempre. Porque la imagen de Adán, la imagen de Dios en Adán se distorsionó, se dañó la esencia. El hombre en Adán muere, pero el hombre en Cristo vive y vive para siempre. Porque a eso vino Cristo, a darte vida. El único que te ama y el único que está dispuesto a perdonarte y a darte salvación y dio su vida por ti se llama Jesucristo. Y Él lo hizo por amor. Y Él lo hizo porque Él quiere que tú vuelvas al Padre. Él quiere que tú vuelvas al Padre. Porque el deseo del Padre es que tú y yo volvamos a Él, de donde salimos. Porque solamente en Él el hombre tiene sentido de vida. Solamente en Él tiene vida. Solamente el hombre en la dimensión de Dios es donde el hombre es feliz. Porque todo en esta vida es temporal y pasajero. Y el hombre cree que puede alcanzar la felicidad sin Dios. El hombre jamás podrá alcanzar la felicidad sin Dios, porque la felicidad del hombre es Dios. Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre consiste, como dijo David, oh alma mía, dijiste a Jehová, no hay para mí bien fuera de ti. David lo tenía todo. La vida del hombre es Cristo. El apóstol Pablo dijo, yo siendo un judío, yo siendo de la tribu de Benjamín, yo siendo un hombre importante, fariseo, un hombre principal entre los judíos de aquel entonces, celoso de Dios y de la ley. Cuando conocí a Cristo, todo comparado con Cristo lo tengo por pérdida y por basura. Todo es basura comparado con Cristo. Y lo tengo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento, por la excelencia de haber conocido a Cristo. Porque Cristo es el tesoro más grande, es el tesoro escondido que aquel mercader fue y miró la tierra y descubrió que había un tesoro en esa tierra, pero el dueño de la tierra no sabía que en su tierra había un tesoro. Y cuando el que conocía de piedras preciosas vio que el terreno estaba lleno de piedras, vendió todo lo que tenía y compró ese terreno. Porque lo que tú no conoces, tú no lo valoras. Lo que tú no conoces, tú no lo estimas. Lo que tú no conoces, tú lo menosprecias. Lo que tú no conoces, lo tienes en poco. Pero aquel que sabe el valor de la gema, aquel que conoce las piedras, ese sabe cuánto vale y está dispuesto a pagar lo que sea. Y Cristo, Cristo te vio a ti y Cristo dijo, por ti doy mi vida, por ti doy mi sangre. Cristo, usted vale. El diablo y el mundo y quien no te conoce te va a menospreciar, te va a tener en poco. Te dice, tú no vales ni 5. Más vale el perro del vecino que está allá comiendo basura. El diablo y el mundo y la gente ignorante de quién tú eres nunca te va a apreciar. Pero el que te creó sí. El que te creó, el que te formó, el que te parió, el que te sacó de sus entrañas, ese sí sabes cuánto tú vales. Por eso el rey David y el hombre más rico de su entonces, Job, ellos dijeron, ¿qué es el hombre? No quién es. ¿Qué es? ¿Qué valor e importancia tiene para ti, oh Dios? ¿Cuánto vale el hombre para ti? ¿Cuánto vales tú para Dios? ¿Cuánto vales?
¿cuánto vales? ¿Qué es el hombre para Dios? ¿Cuánto vales? Ellos no podían entender por qué Dios los valoraba tanto. No cabe en mi cabeza, no cabe en tu cabeza, como el Dios creador del universo. My God. Siendo Dios, dijo, yo no me importa ser Dios. Necesitamos redimir al hombre. Necesitamos salvar al hombre. No podemos dejar que el hombre se pierda. Satanás y millones de ángeles y de seres espirituales pecaron contra Dios. Se rebelaron contra Dios. Fueron expulsados del cielo. Pero Cristo, como Dios, no dijo, yo voy a dar mi vida por los ángeles que creamos. No, yo voy a dar mi vida para que algunos de ellos se arrepientan. La Biblia dice que Dios, Cristo, no murió por los ángeles que pecaron, pero sí murió por la descendencia de Isaac y de Abraham. Sí murió por los hijos que él iba a redimir. ¿Sabe por qué? Porque ningún padre quiere que su hijo se muera. Ninguna madre quiere que su hijo se muera. Y Dios sabía quiénes eran sus hijos. Y Dios sabía que él iba a dar su vida por hijos e hijas que él parió. Porque no de todos es la fe. Y es un privilegio que tenemos en Dios, de que Dios nos haya escogido desde la eternidad para Él. ¿Quién eres tú? ¿Qué soy yo? ¿Qué eres tú? Dios dice, tú eres mi hijo. Tú eres precioso. Tú eres honorable. Tú eres el heredero. Tú eres la heredera. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres cualquier ser humano. Tú portas el aliento, tú portas la esencia. Y Dios planeó que a pesar de nuestra vida de pecado, a pesar de nuestra vida de engaño y de fracaso y de todo lo que el diablo nos llevó a vivir y a confundirnos para destruirnos, porque el diablo sabía quién tú eras. El diablo sabía qué era lo que Dios quería contigo, porque ellos ven en el mundo espiritual y saben cuando hay una marca del cielo y saben cuando Dios pone esencia especial en alguien, porque los hijos de Dios venimos marcados del cielo. Los hijos de Dios venimos marcados del cielo, porque antes de que te formaran el vientre te conocí, y antes de que naciera te santifiqué. Yo no quiero que aplaudas, yo quiero que te conectes con Dios. Vamos, calma tu alma. Yo quiero que te conectes con Dios. Yo quiero que entiendas lo que Dios está diciendo. Yo quiero que captures en tu espíritu lo que Dios te está diciendo en esta mañana, que no fue cosa pequeña lo que Él hizo por ti, que no fue cosa liviana lo que Él hizo por ti, que no fue pequeño su sacrificio, que no fue pequeño lo que Él tuvo que hacer, lo que Él tuvo que dejar para salvarte. No fue cosa pequeña. Él no quería ir a la cruz, pero por amor a ti Él dijo, Padre, no se haga lo que yo quiero sino tu voluntad. No fue cosa pequeña. No tengas en poco al Señor, no tengas en poco tu alma, no tengas en poco el plan, el propósito, el destino de Dios para ti. Cristo, siendo Dios, Cristo te creó para Él. Cristo vino para darte vida, para darte en abundancia, porque Él quiere que estés con Él. El Padre quiere abrazarte, el Padre quiere tenerte, el Padre quiere abrazarte. Jesús dijo, Padre, yo voy a buscar a mis hermanos y los voy a traer a ti. Sí, Padre, yo voy y vengo, yo voy por ellos, yo voy a traértelos, oh Padre. Yo iré por mis hermanos, y pagaré su pecado, pagaré su deuda. Los que tú me diste, ninguno de ellos se perdió. No voy a perder a ninguno, solo el hijo de perdición, para que se cumpla tu palabra, porque no es tu voluntad. Es tiempo de cambiar, iglesia. Es tiempo de alinearnos por el cielo, porque este Dios del cual te estoy hablando está pronto que viene. Cristo está pronto que viene. Cristo está a la puerta. Pero ¿cómo Dios va a levantar una iglesia que está desconectada? ¿Cómo Dios va a levantar una iglesia que no está preparada? ¿Cómo Dios va a transformar a alguien que está muerto, que está desconectado, que no le importa a Dios ni tampoco sus vidas? Solamente le interesa el momento, la fantasía, la
la mediocridad, lo temporal. No cambies lo eterno por un plato de lentejas. No cambies a Dios por algo temporal, algo que te lleva al fracaso y a la muerte. Es necesario que amemos a Jesús. Ama a Jesús, valora a Jesús. Mira lo que el Señor hizo por ti. Mira lo que hizo por mí. Todo lo que Jesús pagó, todo lo que Jesús pasó, lo hizo porque te ama. Y lo hizo porque eres su hijo, su hija. Y Él no va a permitir que sus hijos, sus hijas, teniendo Él la posibilidad de hacer algo, no hacer nada. Porque si tú, siendo humano, das todo por tus hijos, ¿cuánto más Dios? Dios sabía quiénes eran y quiénes iban a ser sus hijos. Padre, de los que me diste no perdí ninguno, porque tuyos eran y me los diste. Por eso Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre no lo envía. Y todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque el Padre me lo envía para que yo le dé vida eterna y para que lo resucite en el día postrero. Porque esta es la voluntad del Padre. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre. ¿A dónde quiere llevarnos Jesús? Al Padre, a Él, a su corazón, a su esencia. Quiere volvernos a conectar con Él, con la raíz, con la esencia misma de la vida, que es el Padre. Ese es el deseo de Dios. Por eso Cristo nos trae de vuelta a la gloria. Pero si no naces de nuevo, no puedes entrar y no puedes ver el reino de Dios. Por eso es importante nacer de nuevo. Y el que nace de nuevo es consciente de Dios. El que nace de nuevo puede interactuar con Dios porque su antena se enciende. Y apenas su antena se enciende, detecta a Dios. Y puede accesar a Dios por la fe. Y Dios comienza a ser consciente del reino de los cielos, porque ya entra al reino de los cielos a través del nuevo nacimiento, que ya lo vimos el domingo pasado. Y estos domingos hemos estado hablando. Entonces la obra del Señor es importante, iglesia. Ponte en pie.